no sé, aparentemente según mi registro están conectados 8 participantes. Sí se puede ver, doctora. Sí se puede ver. ¿Con quién hablo? ¿Con Gabriel también? No, soy Paul Gómez, doctora. Ah, ya, Paul, mucho gusto. Entonces sí se puede ver la pantalla. Entonces vamos a comenzar. Voy a tratar de hacerlo más amena y práctica estos minutos que nos estamos reuniendo, que incluso pues pueden llegar a ser horas, pero voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿ok? Si tienen alguna duda, pues yo tras por lo menos cada 5 o 10 diapositivas voy a ir parando para que cualquier interrogante se pueda disipar. Si no hay ningún interrogante, yo continúo. Listo, ¿Está doctora. correcta? Ok, está correcta la modalidad que vamos a seguir, ¿no? Ok, entonces bienvenidos. Les decía que vamos a hablar en esta primera charla acerca de lo que es la historia clínica. En la historia clínica nosotros pues vamos a abordar en esta primera unidad lo que es la definición, lo que es la forma de recolección de datos, el interrogatorio y el examen del paciente. Realmente pues la parte de la historia clínica involucran muchos aspectos. Dentro de ellos, los datos de filiación, el motivo de consulta, la evolución de la enfermedad, los antecedentes personales y también los antecedentes familiares, los hábitos que tiene la familia del niño en este caso y la encuesta social. Es decir, a qué estrato social y a qué estrato cultural pertenecen los padres, porque esto es importante para que nosotros podamos, pues, conversar con la familia, tratar de utilizar las palabras más sencillas para poder llegar a ellos. En cuanto al examen físico, veremos lo que es la inspección, la palpación, la percusión, en síntesis, pues todo lo que es el examen semiológico. Vamos a hablar también de lo que es la epicrisis y los tipos de diagnósticos que nosotros podemos abordar en esta historia clínica. En todo caso, vamos a definir lo que es la historia clínica. Existen muchas definiciones acerca de lo que es la historia clínica, pero lo que es real es que es una narración precisa, detallada, ordenada, de todos los datos y conocimientos relativos a la patología que tiene un enfermo, ¿sí? Realmente, pues, es un documento médico-legal. Si nosotros queremos sintetizar qué es la historia clínica, es un documento médico-legal, ¿sí? Que nos permite la observación y la redacción de diferentes fenómenos clínicos que presentan los enfermos. ¿Por qué digo que es un documento médico-legal? Porque realmente este documento permite, en ciertas circunstancias, ser utilizado como un documento legal para que haya referencia en cuanto al análisis de una enfermedad. Si hablamos de historia clínica, como he dicho, es un relato que no solamente puede ser escrito, puede ser un relato verbal acerca de la enfermedad que tiene un pequeño paciente. Es un documento médico legal. Nosotros los profesionales de salud, pues, que damos asistencia, realmente lo necesitamos para que mediante cada guardia o mediante cada paso de turno, poder saber qué es lo que ocurrió y poder determinar nuestro manejo específico. Permite integrar a todo el equipo en la atención del paciente. Es decir, gracias a esta historia clínica, tanto el personal médico, el personal de enfermería, los auxiliares, pues pueden determinar la atención que tiene el paciente. Nos permite hacer un seguimiento adecuado a la enfermedad y pues todos sabemos que la fuente de información en este grupo de enfermos, que son los pacientes pediátricos, pues realmente los constituyen tanto el padre como la madre, ¿sí? Muchas veces, por los hogares disfuncionales que pueden haber, la fuente de información no solamente es ser el padre o la madre, la fuente de información puede ser un tío o puede ser la persona que esté al niño, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una madre o un padre que tienen consumo de sustancias tóxicas, realmente pues la fuente de información será la persona que está al cuidado y que ha decidido pues la parte jurídica, la parte judicial que debe cuidar a este bebé, ¿sí? La historia clínica tiene muchas peculiaridades en la parte pediátrica, ya que tenemos un paciente, dependiendo de su edad, que puede colaborar o no puede colaborar con nosotros, ¿sí? Muchas veces nuestros pequeños pacientes, pues, justamente los que tienen menos de 2 años, se vuelven irritables, a veces violentos y no colaboran en cuanto a lo que es la valoración del paciente, o sea, no se dejan revisar, ¿sí? Pero ya depende de la destreza de cada uno de nosotros para establecer una empatía y poder revisar al paciente. Es necesario para poder unir todas las aristas y saber todos los motivos de consulta, no solamente
conversar con el padre, con la madre, sino con el familiar que realmente está cuidando al bebé, ¿sí? O por último, la persona que está a cargo, ¿no? La persona, de pronto una nana que está cuidando al niño. En síntesis, una buena historia clínica tiene más valor para el diagnóstico que cualquier examen de la más alta tecnología. Como siempre decimos, y creo que esto no solamente lo están escuchando ahora que están a punto de terminar su carrera de medicina, esto lo escuchan desde que comenzaron su carrera. Realmente, pues la historia clínica es la que nos da más del 80% del diagnóstico. Los exámenes complementarios colaboran y a veces nos pueden permitir definir o pulir un diagnóstico, pero realmente la historia clínica bien hecha es la que nos da más del 80% del diagnóstico. Decía que es un documento médico legal porque realmente pues todos los datos que están consignados pueden emplearse como testimonio de una enfermedad, ¿sí? Y de las medidas diagnósticas y terapéuticas empleadas. Es un documento científico porque nos permite la descripción y las manifestaciones evolucionadas que permiten el mejoramiento de la salud. Por ejemplo, hace muchos años atrás existió síntomas, ¿sí?, que ocurrían en un país de Sudamérica, Brasil. Se dieron cuenta que las mujeres que estaban embarazadas, al final de su gestación, sus productos eran microcefálicos y que durante esta gestación muchas de ellas presentaron fiebre, rash, y por estos antecedentes, fiebre, rash, malestar general, y al final del embarazo microcefalia, se hizo la asociación de que el Zika virus en una mujer embarazada ocasiona pues esta consecuencia, la microcefalia. Entonces es un documento científico porque en base a estos hallazgos, a las descripciones que se han realizado, nosotros, en este caso el personal de salud, podemos mejorar la calidad de atención para ese grupo, en este caso para las mujeres embarazadas, por plantear un ejemplo. ¿Sí? Y digo que es un documento médico porque realmente pues tiene todas las características que nos permiten a nosotros pues poder unir los datos para llegar a un diagnóstico, sea sindrómico, un diagnóstico microbiológico, dependiendo si es que tenemos el apoyo laboratorio, ¿sí? Y poder tomar las medidas terapéuticas y diagnósticas necesarias. Hemos visto 5 diapositivas. Si alguien tiene alguna pregunta, me la plantea para poder seguir. Parece que Diego tiene alguna pregunta. Veo aquí que Diego tiene una pregunta. Doctora, Lo escucho, dígame. parece que los demás quieren unirse al chat, pero no pueden. Ah, Creo que debo aceptarlos porque solo estamos 6 personas aquí. pero los he aceptado a todos. Ah, bueno, es que creo que se han unido más tarde. Déjeme ver. Aquí Sí, tengo doctora. 5 personas esperando, porque cuando conversé con usted, no sé si es Paul ahorita o Gabriel, Soy Paul. Paul, sí, yo les puse a aceptar a todos, pero sí veo que 5 personas más se están uniendo. Ya los voy a admitir. Ya, gracias, doctora. Ok. Buenas tardes a los que recién se integraron, bienvenidos. ¿Me escuchan? Confirmen, por favor. Sí, doctora, sí se la escucha. Perfecto. Buenas tardes. Voy a continuar con la exposición. Si alguno de los que escuchó las primeras 5 diapositivas tiene alguna duda, por favor que me la plantee para continuar.
¿Alguno tiene alguna pregunta? Andrea, Paul, Gabriel, ¿alguna pregunta? No, doctora, no tengo ni una pregunta. Ok, perfecto. Una pregunta, doctora, hasta ahora. Ok, excelente, excelente. Entonces voy a seguir. Ok, entonces nos quedamos que esta historia clínica es un documento médico legal, que realmente pues tiene una importancia tanto en la parte científica como en lo que es la parte legal. Existen diferentes tipos de historia clínica. Realmente, pues la historia clínica general es la que nosotros siempre realizamos. Tiene un orden estipulado, un orden cronológico del desarrollo de los síntomas y de la enfermedad del paciente, ¿sí? Existe una historia clínica que se realiza en la emergencia. Esta realmente va dirigida a la causa de la enfermedad por la cual nuestro paciente llega a la emergencia, ¿sí? Y también existe la historia clínica de especialidades, la cual hace énfasis en los sistemas, aquí tuve un error de digitación, mil disculpas, en los sistemas y aparatos que se evalúan dependiendo de la especialidad, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos para que se haga mucho más fácil la comprensión. Y seguimos con la metodología de que después de 5 diapositivas, pues yo voy a parar para que cualquier duda, alguno que ustedes tengan, pues me lo comenta, ¿ok? En todo caso, decíamos que en la historia clínica general, al igual que en los otros tipos de historia clínica, es un documento ordenado y tiene ciertas partes. Dentro de ellas vemos los datos de filiación, vemos el motivo de consulta, enfermedad actual, lo que es la anamnesis o el interrogatorio, en la cual vamos a involucrar los antecedentes personales, los antecedentes familiares, los hábitos psicobiológicos, pues que tiene en este caso nuestro paciente y su entorno familiar. Vamos a realizar lo que es el examen físico, la evolución médica y las órdenes y tratamientos en base a lo que hemos analizado. Comencemos hablando de la primera parte de la historia clínica. Realmente es los datos de filiación. Estos datos de filiación nos permiten identificar al paciente. Si ustedes ya han hecho una guardia, creo que la mayoría ha hecho una guardia en el hospital, se podrán dar cuenta que nuestros pequeños pacientes en sus bracitos tienen, valga la redundancia, un brazalete de identificación. Muchas veces estos brazaletes cuentan con 3 trazadores, los cuales pues pueden ser los nombres y apellidos. En el caso de los recién nacidos, muchas veces vamos a encontrar solamente el apellido paterno y materno y NN acompañado de esos apellidos, o en niños más grandes pues ya encontramos los nombres y los apellidos. El sexo del paciente, la fecha de nacimiento, el domicilio no es uno de los identificadores que usamos nosotros. Realmente más utilizamos los nombres, el sexo del paciente, la fecha de nacimiento como principales. Okay. Y en cuanto a lo que es el motivo de consulta, estamos desglosando una de las partes de la historia clínica. La primera parte es los datos de filiación. Dijimos que en esos datos de filiación vamos a tomar en cuenta los nombres del paciente, la fecha de nacimiento, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde a su domicilio, a todos los datos que involucran conocer frente a quién estamos. Como segundo punto de la parte de la historia clínica, nosotros vamos a hablar sobre lo que es el motivo de consulta. Este motivo de consulta es una breve descripción por qué nuestro paciente asiste a una sala de urgencias o asiste a una consulta de control, ¿sí? Los motivos en pediatría son muy variados, pero entre los más frecuentes nosotros podemos señalar a la fiebre, ¿sí? La fiebre es un motivo de consulta porque hace que los padres se preocupen, se estresen, entonces realmente pues es una de las principales causas por lo que los chicos llegan a la sala de urgencias o a nuestra consulta particular es por la fiebre, ¿sí? El dolor de garganta, los síntomas gastrointestinales son otras causas frecuentes de consulta en la edad pediátrica. Lo que es la tos, el dolor de oído, ¿sí? La cefalea. Muchas veces los vómitos son también otra causa de motivo de consulta. Como les decía, es necesario hacer una buena anamnesis. Esa anamnesis consiste en un interrogatorio que nosotros vamos a hacer a la familia o a la persona que está a cargo de nuestro pequeño paciente. Dentro de este interrogatorio es necesario involucrar los antecedentes maternos, paternos, de hermanos, de enfermedades hereditarias o familiares y del ambiente en donde se desarrolla nuestro pequeño paciente. Dentro de los antecedentes maternos es necesario definir la edad de la madre, ¿sí?
porque si se encuentra en cualquiera de los dos extremos, pues nos lleva a saber por qué estamos frente a un paciente con una probable trisomía 21, ¿sí? Enfermedades propias de la madre, por ejemplo, si la mujer durante la gestación tuvo o tiene hipertensión, ¿sí? Esa hipertensión va a hacer que la placenta, ¿sí? Con sus arterias espirales no se desarrollen adecuadamente. Y si esas arterias, que son las que proveen la nutrición a nuestro paciente durante el embarazo, no tienen un buen desarrollo, imaginemos, ¿cómo van a ser este chico? Van a ser con probablemente desnutrición. Y a esto le vamos a denominar restricción del crecimiento intrauterino. ¿Pero por qué? Por el antecedente materno. Miren cuán importante es poder determinar si la madre durante la gestación tuvo alguna patología. Otro ejemplo, si la madre es una madre diabética, es una señora que cursa con una diabetes gestacional, probablemente este chico sea un paciente macrosómico, ¿sí? Tengamos frente a nosotros un recién nacido de un gran peso, de 4 kilos, 3 kilos 800, y en él, dado el antecedente de la madre, nosotros tenemos que estar listos para poder realizar un hemoglucotest a lo que nace y controles posteriores, porque generalmente estos chicos hacen hipoglicemia. Dentro de los antecedentes también es necesario saber la profesión de la madre. De pronto es médico, de pronto es enfermera, de pronto trabaja en una fábrica, y esto puede constituir un factor importante, ya que estos niños, pues, dependiendo de la profesión o del tiempo que la madre descanse, pues también va a constituir un factor importante para que haya una restricción del crecimiento intrauterino. La paridad. En todo caso, pues este es otro antecedente. Muchas veces las madres, cuando ya tienen un quinto, un sexto embarazo, piensan que no necesitan ningún control, que ellas, como ya han tenido 5 hijos anteriores, pues no es necesario acudir a un control. Y muchas veces, pues estos son los niños que vienen a nuestro hospital sin ningún control, con una madre que ha tenido pérdida de líquido y llegan sépticos. Dentro de los antecedentes también es necesario saber la edad del padre, las enfermedades que padece, si tiene algún tipo de adicción o algún tipo de consumo de sustancias ilícitas, y su profesión. También es necesario conocer enfermedades de los hermanos, es decir, si ha tenido el fallecimiento de hermanos anteriores, de pronto cardiópatas o con alguna otra patología de fondo, o si tiene hermanos con atopias. Si dentro de la familia son atópicos, eso puede justificar que enfrente mío tenga un paciente escolar con una lesión eritematosa en todo el cuerpo, probablemente compatible con una urticaria. Entonces, miren cuán importantes son los antecedentes, que muchas veces los dejamos a un lado, ¿sí? Y el ambiente. Es necesario saber si nuestro paciente, pues, lo cuidan en casa o está en una guardería. Si está en casa, ¿qué tipo de vivienda tiene? Si hablamos de un paciente atópico, esa vivienda tiene que ser desinfectada y tiene que no solamente ser barrida. Lo ideal con los pacientes atópicos es pasar una mopa, es decir, un paño húmedo para no levantar polvo, porque ese polvo que contiene ácaro casero, pues que es una reactividad bronquial. Muchas veces estamos frente a un paciente menor de 28 días, un neonato, o un lactante menor de menos de 12 meses, ¿sí? Entonces, en ellos es necesario hacer mucho más énfasis en cómo fue ese periodo perinatal, ¿sí? Si la madre, pues, tuvo sangrados transvaginales, ¿sí? Si la madre, pues, es diabética, como les comentaba, si se realizó pues las pruebas adicionales para saber marcadores como por ejemplo lo que es la translucencia nucal, para poder determinar si ese niño iba a venir con algún tipo de malformación. Es necesario saber el parto, es decir, el tipo de parto, si tiene antecedentes previos de cesárea, la edad gestacional, el Apgar, si este niño fue reanimado o no, porque si fue reanimado, eso justifica que frente a nosotros tengamos un paciente hipertónico, ¿sí? Que probablemente pues tenga una parálisis cerebral infantil. Entonces es necesario todos estos antecedentes para nosotros poder diagnosticar, poder saber qué paciente tenemos al frente y saber cómo lo vamos a manejar. En cuanto a la alimentación, dentro de los antecedentes personales, es necesario saber si este niño recibió o no lactancia materna.
¿sí? Y si recibió lactancia artificial, ¿qué tipo de leche la recibió? ¿O fue una lactancia mixta? ¿Sí? Recordemos que la lactancia materna es básica los 6 primeros meses de vida, ¿sí? Y muchas veces estos niños que reciben esa leche materna después del año, hasta los 2 años, son niños que tienen un mejor coeficiente intelectual. Entonces, es necesario que le recordemos a las madres en ese momento que estamos haciendo el interrogatorio que deben darle leche materna, ¿sí? Seguimos haciendo nuestra anamnesis y vamos a preguntar si existe alguna alergia medicamentosa conocida. De pronto, en la familia tienen alergia a la penicilina. Es obvio que antes de administrar la penicilina nosotros vamos a realizar las pruebas específicas. Acabo de admitir a otra persona más que está ingresando a nuestra teleconferencia. En todo caso, también es necesario saber el estado de vacunación y si la madre tiene disponible el carnet de vacunas, pues sería muy bueno poder confirmar si está al día en las vacunas. Realmente lo que es las vacunas es uno de nuestros siguientes temas, saber el carnet completo y poder determinar a los cuántos meses se coloca cada una de las vacunas, así que por eso no voy a profundizar en ese aspecto, ¿sí? En cuanto a los antecedentes personales, es necesario saber si tuvo o no intervenciones quirúrgicas previas. De pronto estamos frente a un paciente que tuvo una malformación anorrectal y por eso no tiene una buena competencia de sus esfínteres. Entonces es necesario poder determinar si tuvo cirugías previas, ¿sí? O si hay el consumo de alguna sustancia tóxica y si está en algún tratamiento actualmente. En cuanto a la enfermedad actual, es necesario poder organizarnos. Siempre es necesario organizar nuestras ideas, ¿sí? Y para ello, pues, nosotros vamos a determinar cuál es el síntoma principal por el que la madre trae a este niño a la consulta, sea de emergencia o sea la consulta, consulta externa o una consulta de seguimiento. Hay que determinar este síntoma principal y poder establecer el inicio. Planteemos un ejemplo. Si el síntoma principal es fiebre, ¿hace cuántos días inició la fiebre? ¿Está presente todo el día? ¿Le ha tomado la temperatura? ¿Es así de intensa en la mañana como en la noche? Es necesario establecer, pues realmente, como les decía, en el síntoma principal, el inicio, la duración, la intensidad, la frecuencia, si hay alguna repercusión funcional en cuanto a este síntoma principal y si hay una mejoría. De pronto la madre, pues, administró o no algún medicamento. En cuanto a los síntomas acompañantes, es necesario escuchar la opinión de la madre o la persona que cuida al bebé, ¿sí? Ya que, pues, ella se puede percatar de muchas cosas que nosotros en ese momento, pues, no la estamos viendo, ¿sí? Y es necesario que ella nos narre si administró medicamentos previos. Y si fue así, por ejemplo, paracetamol, ¿cuántas dosis de paracetamol administró? Para nosotros poder determinar en cuánto tiempo más podemos utilizar un antipirético. Y recuerden que si nosotros hacemos preguntas enfocadas a nuestro paciente, si preguntamos adecuadamente, vamos a obtener más información y por ende podemos tratar mejor a nuestro paciente, ¿sí? La historia clínica va en relación muchas veces con la edad del paciente. Recordemos que en la pediatría pues existen diferentes grupos cronológicos y así tenemos los neonatos, que son aquellos niños que tienen de 0 a 28 días, ¿sí? Los lactantes, los cuales pues los vamos a clasificar en lactantes menores y lactantes mayores. Lactantes menores son aquellos que tienen menos de 12 meses. Es decir, son niños que están entre un mes y 12 meses y un año. Y lactantes mayores son aquellos que tienen más de 12 meses, es decir, más de un año, hasta los 2 años y medio, ¿sí? Aquí entra la etapa preescolar. En esta etapa preescolar, pues nosotros tenemos niños de 2 hasta 4 años, en la etapa escolar de 5 hasta lo que serían 12 años y 12 años en adelante, pues ya hablamos de niños púberes o adolescentes de 14 en adelante. En todo caso, esta historia clínica nos permite establecer pacientes que nos van a colaborar y pacientes que no nos van a colaborar. Es decir, el grupo de no colaboradores, porque no tenemos cómo establecer una empatía con ellos muchas veces, serán pues los menores de 2 años. Este es el grupo que no nos va a colaborar adecuadamente. Muchas veces los chicos de 2 años en adelante, 3, 4, 6, pueden colaborar
contestando pues alguna de nuestras preguntas. Como les decía, la historia clínica va en relación al lugar en donde la madre lleva a su paciente, donde lleva a su niño y la causa por la que la lleva, ¿sí? No es lo mismo que una madre lleve a su hijo a un control por consulta externa, a un control de niño sano, que a que lo lleve por una fiebre tan alta que lo ha llevado a convulsionar. Entonces, es muy importante esta historia clínica, ya que va en relación a la causa, ¿sí? Y a poder identificar, pues, si es un paciente que se va a trabajar en forma ambulatoria o un paciente que amerita su ingreso. Es decir, es necesario identificar cuáles son los aspectos que llevan a la gravedad del paciente para dar un tratamiento adecuado, sea ambulatorio o sea de ingreso hospitalario, ¿sí? Y si es de ingreso hospitalario, es necesario que nosotros recordemos la secuencia de valoración en la sala de urgencias, que muchas veces es lo que ustedes van a hacer en su área rural, cuando les corresponda, ¿no? Entonces, es importante establecer el triángulo de evaluación pediátrica. Este triángulo de evaluación pediátrica nos permite una impresión general. Es lo que hacemos casualmente en el triaje. Vemos cómo luce el paciente, vemos su trabajo respiratorio y cómo está su circulación cutánea, ya que esto nos va a permitir determinar si el paciente amerita un tratamiento urgente y en cuánto tiempo, en base a lo que es el triaje de Manchester, que ya lo veremos más adelante, ¿sí? En la sala de urgencia también nosotros vamos a realizar una valoración primaria tomando en cuenta el ABCD, es decir, lo que es la vía aérea, lo que es la parte respiratoria, la parte cardiovascular, y así sucesivamente. También podemos realizar una valoración adicional en la cual, pues ahí sí nosotros nos podemos, dependiendo de la gravedad del paciente, detener a hacer una historia clínica y una exploración enfocada a la causa básica por la que viene, ¿sí? En nuestra siguiente valoración, pues ya podemos plantearnos un diagnóstico y finalmente hacer una revaloración. Es decir, primero yo voy a identificar a mi paciente, ¿sí? Lo voy a evaluar y de allí pues voy a determinar el manejo. Hasta allí, ¿alguno de ustedes tiene preguntas, por favor? ¿Preguntas, por favor? De mi parte, ninguna, doctora. No, doctora, tampoco yo. Ok, creo que está claro, ¿no? Lo que estoy tratando de enfocar en estos momentos es el triángulo de evaluación pediátrica en la sala de urgencias y estoy enfocando en que es necesario ver la apariencia del paciente, ver la parte respiratoria y cómo está su parte cardiovascular. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta este triángulo, vamos a poder determinar el tiempo en que debe ser aceptado en la sala de urgencias. Dejen ver mi presentación y seguimos. Ok, entonces vamos a hablar acerca de la primera parte del triángulo de valoración pediátrica, la apariencia. ¿Qué impresión me da el paciente? Muchas veces si viene bailando, hablando, cantando, nos impresiona como un niño sano, ¿sí? Pero veamos la carita, la fase que tiene esta otra niña en la diapositiva que les estoy presentando. Ella ya muestra signos y aparentemente tiene un dolor en el abdomen. Entonces es muy importante esa primera valoración, esa primera inspección. Y lo positivo de este triángulo de valoración pediátrica es que es una valoración rápida y sencilla que nos permite poder determinar el tipo de paciente que tenemos, ¿sí? Nos permite además determinar la prontitud y el lugar adecuado para su tratamiento. No establece un diagnóstico específico, pero sí nos permite tener una idea de la gravedad del paciente, ¿sí? Dirige el tratamiento para restaurar la homeostasis y permite prevenir la progresión hacia una insuficiencia respiratoria o un shock. Además, no precisa pruebas. Por eso he hecho énfasis en que este triángulo de evaluación pediátrica es lo que nosotros utilizamos en el triaje, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en la primera parte de este triángulo, la apariencia. Al hablar de apariencia, nos vamos a percatar del tono del paciente, si está hipotónico, si está hipertónico, ¿sí? Recordemos que un paciente hipotónico, pues, lo podemos encontrar en un niño con fenotipo Down.
Un paciente hipertónico, como les hacía referencia, lo vamos a encontrar en un niño que tiene pues una parálisis cerebral infantil. Son pacientes que están generalmente hipertónicos, ¿sí? Entonces es muy necesario ver el tono, ver la reactividad, es decir, el estado de alerta del paciente, si está reactivo a los estímulos que nosotros estamos en ese momento realizando, ¿sí? Si se consuela o no en brazos de mamá, ¿sí? La mirada, es muy importante ver la mirada. Esta mirada nos puede demostrar, nos puede enseñar muchas cosas, ¿sí? En un neonato, una mirada fija nos está hablando de una convulsión sutil. Entonces es muy importante ver la mirada del paciente, ¿ok? Y en todo caso, pues, dentro de la apariencia, ver la forma como se expresan ellos, que en este caso en los menores de 2 años, pues generalmente es el llanto, ¿no? Ver si es fuerte, si es espontáneo, si es débil, de pronto ya ha estado muy irritable muchas horas o está deshidratado y su llanto es apagado, ¿no? En la segunda parte de nuestro triángulo de valoración pediátrica, nosotros vamos a ver el trabajo respiratorio. Este es un indicador muy importante porque nos permite saber cómo está la oxigenación con la ventilación. Es necesario que nosotros ocultemos este paciente, ¿sí? Veamos cómo está su tórax, ¿sí? Si está taquipneico, veamos cómo está la posición del paciente. Fíjense en mi diapositiva, se ve que tiene algo de tiraje intercostal este chico, ¿no? ¿Sí? Dentro de las características del trabajo respiratorio, nosotros vamos a ocultar si hay ruidos patológicos, ¿sí? Si hay estridor, si hay estertores, si hay sibilancias, y nos están orientando, no un diagnóstico, pero sí a saber cómo lo vamos a manejar, ¿sí? Si tiene una posición anómala para ese trabajo respiratorio, de pronto adopta una posición específica para poder respirar mejor. Si observamos aleteo nasal o retracciones intercostales, estamos acercándonos mucho más a que ese chico pues tiene una dificultad respiratoria. Y si hablamos de dificultad respiratoria, es necesario recordar la escala de Silberman, la cual, dependiendo del puntaje, nos permite determinar si nuestro paciente tiene dificultad respiratoria leve o está entrando ya a un fallo respiratorio, es decir, una dificultad respiratoria severa. Para ello, vamos a recordar que si el puntaje de Silberman es menor de 3, tengo una dificultad respiratoria leve. Y estos pacientes, pues, le vamos a dar apoyo con un casco cefálico. Si tiene una dificultad respiratoria moderada, tendremos un puntaje de 4 a 6 puntos de Silberman, y probablemente estos chicos necesiten una presión continua a la vía aérea, es decir, un CPAP. Y en lo que es una dificultad respiratoria severa, es decir, ya el paciente está en fallo respiratorio y probablemente necesite intubarse, nosotros vamos a encontrar una puntuación superior a 6. Y finalmente, la base de nuestro triángulo de valoración pediátrica en el área de urgencias, vamos a encontrar lo que es la circulación cutánea. Esta nos va a permitir determinar, si el gasto cardíaco está adecuado y si la perfusión de los órganos vitales es adecuada, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a identificar? Lo podemos identificar mediante la palidez, ¿sí? Este paciente va a estar muy pálido, sus mucosas están blancas, es decir, que el flujo sanguíneo es inadecuado. También podemos identificar que hay alteraciones de la circulación cutánea si este paciente está cianótico, ¿sí? O si tiene una piel marmórea. Muchas veces esta piel marmórea, ¿sí? O reticulada, se genera por una vasoconstricción. Todos estos signos nos van a permitir determinar si nuestro paciente pues realmente está chocado o no. Y si ese shock es compensado o está descompensado o es irreversible, o sea, ya está en un fallo multiorgánico, ¿sí? Si es un shock compensado, pues los mecanismos homeostáticos están funcionando y está permitiendo que haya una perfusión de sus órganos vitales y se mantiene la presión arterial. En el shock descompensado, estos mecanismos fallan, hay una hiperperfusión, en este caso tisular, y ya hay hipotensión. Y en el shock irreversible, pues es un daño irreparable con una disfunción multiorgánica, porque ya hay una vasodilatación generalizada y este paciente probablemente ya esté esclerodematoso y no haya la perfusión adecuada para muchos órganos, ¿no? Se daña lo que es pulmones, se altera lo que es, en este caso, riñones, y trae como consecuencia, pues, la muerte.
Como les decía, dentro de esta historia clínica en emergencia es necesario recordar el triaje de Manchester, que a los que les toca rotar por el área de emergencia, si es que así lo decía la universidad, vamos a recordar el color rojo, ¿sí? Nos indica que esta categoría pues necesita una atención inmediata, ¿sí? Si estamos en un color naranja, esto es una emergencia y este paciente puede esperar como máximo 10 minutos para su atención. En color amarillo, pues es una urgencia y puede esperar hasta 1 hora para su atención. Si está en color verde, realmente pues es menos urgente su atención y puede darse su consulta hasta un plazo de 2 horas. Y si está en un triaje azul, realmente este chico pues no necesita estar en el área de emergencia, no necesita, y puede ser atendido en un centro médico, en un centro de salud o por una consulta externa. ¿Hasta allí alguna pregunta? Veamos. ¿Preguntas? Gabriela, ¿alguna pregunta? Nadie tiene preguntas. Ninguna, doctora. Ok, Diego, ¿alguna pregunta? Recuerden que eso es como que estuviéramos en el hospital recibiendo la parte académica. No solamente soy yo la que va a hablar. Vamos a organizarla. En este momento soy yo la que está dirigiendo la charla, pero en próximas reuniones cada uno de ustedes tendrá que exponer un tema. Lo importante es que no solamente yo dé la charla, esto es algo compartido, ¿sí? Y si en estos momentos la estoy dando yo, necesito una retroalimentación para saber hasta qué punto se entendió lo que estoy diciendo, ¿sí? Si todo está bien, continúo. Ok. En todo caso, entramos a la parte de la exploración física. Lo primero es ver al paciente. Les decía que muchas veces hay un grupo que no nos colabora, que es los chicos menores de 2 años. En todo caso, pues al mirarlo, estamos estableciendo una empatía con ellos. De pronto no nos ven. Podemos comenzar a revisarlo por sus piecitos, podemos sacar sus mediecitas. Realmente sacarle toda la ropita es agredirlo. Entonces tenemos que ir muy lentamente, ¿sí? Un examen físico sistemático y organizado. Dentro de este examen físico es necesario, ¿sí? La inspección y en todo caso, pues vamos a ver si existe alguna dismorfia. Ahorita no lo he tocado, simplemente estoy inspeccionándolo, ¿sí? Voy a ver en forma general su tono, como habíamos dicho, cómo luce, está pasivo, está reactivo, ¿sí? Y dentro de esa inspección general, pues si tiene algún rasgo dismórfico, quizás una baja implantación de orejas, quizás un hipertelorismo, quizás un labio hendido, entonces es necesario ver ese tipo de alteraciones con la inspección, ¿sí? Recordemos que antes que este paciente pase a nosotros, muchas veces el personal auxiliar de enfermería o las licenciadas ya nos han colaborado con las constantes vitales y con la somatometría, ¿sí? Dentro de esa somatometría, miren ustedes, aquí tengo con un recuadro lo que es el Intergrow Standard 21. Estas son tablas que nos permiten a nosotros determinar los percentiles de crecimiento. Es decir, si este niño de 6 meses que estoy recibiéndolo en mi consulta de emergencia tiene un peso y tiene una talla adecuada para la edad, ¿sí? Eso lo podemos sacar a través de estos percentiles del Intergrow Standard. Y en todo caso, vamos a comenzar con el examen físico dependiendo del grupo etario. Hablemos primero de los neonatos. Les decía que son los chicos que tienen menos de 28 días. Es necesario ver su estado general, ver su parte cardiopulmonar. Dentro de la parte cardiopulmonar habíamos hablado del test de Silverman, que sirve para todos los pacientes de la edad pediátrica. Y vamos a recordar cuáles son estos signos clínicos que nos permite evaluar esta escala. Dentro de ellos, primero el aleteo nasal, con una puntuación de 0 a 2 puntos.
0 si no tiene aleteo nasal y 2 puntos si es marcado el aleteo nasal. Como segundo signo clínico, el quejido expiratorio, también de 0 a 2. 0 si está ausente el quejido y 2 pues si es audible. Lo que es el tercer aspecto que vamos a revisar en el Silberman es el tiraje intercostal. Asimismo, 0 si está ausente y 2 si es muy marcado el tiraje intercostal. Como cuarto aspecto o signo clínico, la retracción external, 0 si está ausente y 2 si es muy marcada. Y finalmente la disociación tóraco-abdominal, la cual también va a dar una puntuación de 0 a 2. 0 si no hay disociación, ¿sí? Si está sincronizada la respiración, tanto lo que es tórax y abdomen, y 2 le daremos un puntaje que tiene pues una marcada disociación tóraco-abdominal, es decir, un bamboleo. No hay una sincronía entre la respiración, es decir, el movimiento del tórax y del abdomen, ¿sí? Entonces ya habíamos planteado nosotros que frente a esta escala de Silberman, si este chico tiene un puntaje por debajo, en este caso de 3, estamos frente a un paciente con una dificultad respiratoria leve. Si tiene un puntaje entre 4 y 6, una dificultad respiratoria pues moderada, y si tiene más de 6, 7, 8, 10, obviamente es un paciente que está con un fallo respiratorio y que va a necesitar pues probablemente una intubación endotraqueal. Tomando todas las medidas de protección necesarias, procederíamos a intubar a este paciente. Ok. Seguimos revisando nuestro recién nacido y vamos a ver pues el color de su piel. Muchas veces ictericia, estoy señalando un paciente que está ictérico. Esta ictericia la podemos analizar en forma subjetiva a través de los planos o zonas de Kramer. La zona 1 que involucra la cabeza, hablamos que este paciente tiene probablemente 5 miligramos por decilitro. La zona 2, que es del cuello hasta el tórax. La zona 3 del tórax, en este caso del ombligo, hasta las rodillitas. La zona 4, la rodilla hasta los tobillos. Y finalmente la zona 5, cuando involucra pues la palma de las manos y la planta de los pies, en el cual pues este paciente tendría más de 25 miligramos por decilitro de bilirrubina. Otra cosa importante que debemos ver en este grupo etario es la presencia de manchas, ¿sí? Cómo lo constituyen las manchas mogólicas, y explicarle al padre y a la madre que generalmente desaparecen entre los 12 y los 24 meses, ¿sí? Generalmente la piel del recién nacido es rosadita, es suave. Mientras más pretérmino es, ustedes van a percatarse que tiene la presencia de este vermix gaseoso, también denominado unto sebáceo, ¿sí? En todo caso, pues un paciente posmaduro, en él vamos a ver como signo más marcado la descamación en diferentes grados. Mientras más posmaduro es, más descamación vamos a encontrar, ¿sí? En contraste con los recién nacidos pretérminos, que aparte del unto sebáceo, también van a tener pues lo que es el anugo, que es un vellito muy fino que puede caer en las primeras semanas. Recordemos que la temperatura corporal de este recién nacido pues va de 36.5 máximo hasta 37.2. Aquí en promedio en la diapositiva está entre 36 y 36.8. ¿Ok? Seguimos en el examen físico de este recién nacido, ¿sí? Y vamos desde la cabeza hasta los pies. En la cabeza vamos a percatarnos que existe la presencia de dos aberturas, las cuales se forman por la unión de lo que sería pues en este caso las suturas, ¿sí? Tenemos la fontanela anterior y tenemos la fontanela posterior. La fontanela anterior, también denominada bregmática, tiene una forma de rombo, una forma romboidal, ¿sí? Y se forma por la unión de la sutura metópica, lo que es la sutura coronaria y lo que es la sutura sagital. Aquí ustedes pueden observar la fontanela anterior con la forma romboidal que estoy describiendo, cuyo diámetro mayor generalmente va de 1 hasta 4 centímetros y el menor generalmente de 2 a 3. El cierre, como está escrito acá, se da en la mayoría de los chicos hasta los 18 meses. La fontanela posterior, como ustedes pueden observar acá, tiene una forma triangular. Su diámetro es generalmente menor a 1 centímetro, es puntiforme y cierra alrededor de los 2 meses. Si hacemos una relación del cuerpo y la cabeza de nuestro paciente, vamos a notar que la cabeza es mucho más grande que el cuerpo, ¿sí?
En ocasiones hay partos que son distóxicos, como ustedes pueden estar observando aquí en la diapositiva, ¿sí? Se van a dar cuenta que llama mucho la atención esta tumefacción que presenta este recién nacido. Probablemente fue un parto muy complicado, un parto distóxico en el cual la señora estuvo pujando y el bebé pues obviamente no salía, de pronto un producto macrosómico, pero a donde quiero llegar es que existen estos almacenamientos, ¿sí? De sangre, denominados pues capos sucedáneos. Son colecciones de sangre que se producen entre lo que es el cuero cabelludo, ¿sí? Y lo que es el periósteo. Como ustedes pueden observar aquí, abarca, ¿sí? Más de un hueso, ¿sí? No está respetando la sutura, está progresando a la sutura, ¿sí? Y se reabsorbe de manera espontánea entre 1 y máximo 15 días. Entonces, hemos hablado del caput sucedáneo, que es una colección de sangre que hay entre el cuero cabelludo y el hueso. Estamos diciendo que atraviesa las suturas, ¿sí? Y que se reabsorbe de manera espontánea como máximo hasta 2 semanas. ¿Ok? Esta es pregunta de evaluación por si acaso. Otra colección que también nosotros podemos percatarnos es el